Vamos a determinar el potencial eléctrico de una esfera maciza conductora cargada. Como un ejemplo de cálculo del potencial de cargas distribuidas que presentan un alto grado de simetría. Tenemos la esfera maciza y conductora con un radio R mayúscula, con carga positiva, por ejemplo. Sabemos que en un conductor la carga se ubica sobre su superficie. La carga total le vamos a llamar Q. Y para el cálculo vamos a utilizar la expresión que nos da la diferencia de potencial entre dos puntos. Como menos la integral del campo producto escalar el desplazamiento. Para utilizar esta expresión hace falta conocer el campo eléctrico, tanto en el interior como en el exterior de la esfera. Este cálculo no lo vamos a hacer, se supone que ya lo hemos hecho cuando hemos visto la ley de Gauss, de modo que pondremos solamente los resultados finales. Para el interior de la esfera, es decir, radios menores al radio de la esfera, el campo eléctrico sabemos que es cero por ser un conductor. Este campo vamos a llamarle campo interior. Mientras que en el exterior, puntos que tengan un radio mayor que el radio de la esfera, el campo viene dado por K, la carga de la esfera sobre R cuadrado, donde este campo le llamaremos campo exterior. Comenzaremos calculando el potencial en un punto exterior. Ahí, por ejemplo. A una distancia R, con la condición de que R es mayor que el radio de la esfera. Para utilizar esta ecuación hay que tener en cuenta, por un lado, de que esta ecuación nos da la diferencia de potencial entre dos puntos. Uno de esos puntos es el punto de cálculo y el otro es una referencia, donde se asigna un valor determinado del potencial. Vamos a elegir como referencia, punto de referencia, el infinito. Y aquí vamos a considerar que el potencial en el infinito vale 0. Como el segundo miembro tenemos una integral de línea, hay que elegir una línea entre los puntos A y B. ¿Cuáles son los puntos A y B? Uno es el punto de cálculo y otro es el punto referencia. ¿Cuál es cuál? No es de trascendencia. Si los cálculos están bien hechos, para uno u otro caso el resultado final debería ser el mismo. Vamos a elegir el punto de cálculo como A y la referencia como B. Decía que tenemos que elegir
una trayectoria. La trayectoria más recomendada es una línea recta y radial, a los efectos de que la integral resulte fácil de resolver. La trayectoria va de A hacia B, el diferencial de L es un elemento de la trayectoria, siempre con sentido de A hacia B, por ejemplo este elemento. Y el campo es el campo que hay en ese elemento de trayectoria. El campo eléctrico de la esfera, que está uniformemente cargada, viene representado por estas líneas de campo que son radiales y en este caso hacia afuera. De modo que el campo eléctrico en este elemento es radial, por lo tanto paralelo al desplazamiento, formando un ángulo de 0 grados. Utilizando entonces la expresión B sub B menos B sub A, el potencial del punto B es el potencial en el infinito, que vale 0, menos el potencial en el punto A. Como el punto A tiene un radio R cualquiera, le llamaremos B de R. Esto es igual a menos la integral, expresando el producto escalar como el producto de los módulos por el coseno del ángulo entre esos dos vectores, que es 0 grados. Coseno de 0 vale 1. Como este es el campo que hay en la región exterior a la esfera, al cual hemos llamado E sub B. Si reemplazamos la expresión del campo en el exterior, y además, si tenemos en cuenta que como la trayectoria es radial y como R es radial y hacia afuera, este diferencial de L coincide con un diferencial de radio. De modo que el diferencial de L podemos reemplazarlo por un diferencial de R. Sacando las constantes de la integral, nos queda integral. Esta potencia en el numerador la pasamos en el denominador, la pasamos al numerador con exponente cambiado de signo. Teniendo en cuenta que menos 2 más 1 es menos 1, esta integral nos da R a la menos 1 sobre menos 1. Podemos cancelar los signos menos y tenemos K por Q, volviendo el numerador al denominador, cambiando el signo del exponente, nos queda 1 sobre R. En los límites, para el punto A el radio es un radio R genérico, mientras que para el punto B el radio es infinito. Aplicando regla de Barrow, entonces tenemos K por Q, 1 sobre infinito, reemplazamos el límite superior,
menos 1 sobre el límite inferior sobre R. 1 sobre infinito es 0, de modo que nos queda, igualando este término con este, menos b de R igual a este menos por KQ sobre R. Cancelando los signos menos, obtenemos que el potencial eléctrico en puntos exteriores responde a esta expresión, que es una expresión semejante al potencial de una carga puntual, de modo que en el exterior de la esfera el potencial es como si toda la carga de la esfera estuviese concentrada en su centro. Vamos a calcular ahora el potencial en un punto interior a la esfera, un punto que tiene un radio R minúscula con la condición de que R minúscula sea menor que el radio. Nuevamente tenemos que tomar dos puntos. Uno es el punto de cálculo, que ya lo tenemos ahí, y el otro es la referencia. Nuevamente tomemos un punto como referencia muy alejado, esto es en el infinito, donde el potencial es 0. Elegimos, por ejemplo, que este punto sea el punto A y el infinito B. Elegimos la trayectoria de integración que une el punto A con el B. Nuevamente nos conviene que sea una línea recta y radial. Y aplicamos nuevamente la expresión de la diferencia de potencial. B sub B menos B sub A igual. El potencial en el punto B en el infinito es 0. Nos queda el potencial del punto A, que tiene un radio R, le podemos llamar B de R. Igual a menos la integral del campo producto escalar diferencial de L entre A y B. Ahora, cuando integramos desde A hasta B, atravesamos dos regiones, una en el interior que tiene este campo y otra en el exterior que tiene este otro campo. De modo que habrá que integrar por partes y sumar. De modo tal que integramos en primer lugar, vamos a tomar aquí un punto A' sobre la trayectoria y sobre la superficie de la esfera. Entonces integramos desde A hasta A', el campo en esa región que es E sub i por diferencial de L coseno de alfa más la integral de A' a B del campo en esta región que es el campo exterior por dl coseno de, y aquí vamos a ver que como estamos integrando radialmente hacia afuera,
el diferencial de L es radial con ese sentido y el campo también es radial y hacia afuera. De modo que el ángulo entre estos dos vectores es 0 grados. Coseno de 0 es 1. Respecto de la primera integral, el campo en el interior vale 0. De modo que toda esta integral se anula. Nos está quedando entonces igual a menos la integral de a' a b del campo exterior por dl. Si reemplazamos el campo exterior por esta expresión y el dl nuevamente, como coincide con un diferencial de r, tenemos menos la integral de a' a b del campo exterior, que es k por q sobre r cuadrado por diferencial de r. Bueno, esta integral ya la hemos resuelto. Es esta de aquí. Es el mismo integrando. Lo que sí varían los límites. De modo que para ahorrarnos el cálculo tomaremos el resultado ya obtenido de esta integral, que es esta expresión salvo los límites. Entonces esto es k por q 1 sobre r, y los límites aquí son: para el punto A el radio es r mayúscula y para el punto B el radio es infinito. Entonces esto nos quedará k por q, aplicando regla de Barrow, 1 sobre infinito menos 1 sobre el límite inferior r mayúscula. 1 sobre infinito tiende a 0, entonces igualando este término con este nos queda que menos b de r es igual, este menos lo ponemos adelante, k por q sobre r mayúscula. Cancelamos los signos menos y nos queda que b de r es igual a k por q sobre r. Vemos que en puntos interiores el potencial toma un valor constante independiente de la distancia al centro de la esfera. Si representamos en un gráfico la variación del potencial en función de r, teniendo presente el radio de la esfera, para puntos interiores el potencial es constante. E igual a este valor. Y para puntos exteriores el potencial disminuye con r. Podríamos comparar con la gráfica del campo eléctrico en función de r, para puntos interiores el campo vale 0.
mientras que a partir de la superficie de la esfera y hacia afuera el campo eléctrico decrece con R cuadrado, decrece más rápido que el potencial. Vemos que donde el campo eléctrico es constante, no necesariamente, es cero, no necesariamente el potencial es cero, sino que es constante.